Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una transmisión más de su revista El Ático. Siendo las 8:29 de la noche y siendo el 20 de octubre, bueno, estamos aquí conectados a una nueva transmisión que su revista El Ático les trae a todos ustedes con un invitado súper especial. Aquí le damos la bienvenida también, ya se están conectando, Diego.cosio.c, Dianita Benítez. Saludos Juanpa, hola Dianita, ¿cómo estás? Un abrazo gigante para ti. Criantear25 se acaba de unir, bienvenido, hablemos sin tapujos, también está aquí conectado. Bueno, quiero que me digan si me escuchan bien, si el sonido está perfecto. De pronto con el emoticón de la manito hacia arriba, si el sonido está perfecto, si me escuchan claro y fuerte. Bueno, Mariana Raya el Piso EOA me dice: hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Paolita Raya el Piso Samu se acaba de unir. Nuestro director de la revista, Sebastián Parra. Ángel.n.niebles, sonido 1A. Bueno, muy bien. También aquí se conecta Nora.es Sánchez.564, fiel seguidora de nuestra revista, de todos nuestros contenidos. Siempre está allí pendiente de nuestras transmisiones. Juliet, también colega y trabajadora incansable de la revista. Bueno, poco a poco se van conectando. Para esta noche tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre las reliquias sagradas. Y bueno, aquí ya se conectó nuestro gran invitado, el padre Cristian Piedrahita, sacerdote luterano, exorcista y también investigador paranormal. Entonces nos vamos a conectar con él esta noche. Bueno, Dairon Macha Agudelo nos dice buenas noches. Padre Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo va todo? Muy bien, padre, feliz y súper contentos de que estés aquí compartiendo una noche más, un tema más, compartiendo tus conocimientos, tu sabiduría. Entonces, por favor, quiero que les demos un saludito a todas esas personas que están conectadas en este momento, padre, por favor. Bueno, un fraternal saludo a todos los que están conectados en este momento, agradeciéndoles tomarse el espacio para aprender de estos temas con la revista El Ático. De verdad me alegra muchísimo verlos conectados y pues esperamos también sus preguntas para irlas respondiendo. Claro que sí, Sebas. Padre, qué pena. En esta noche tendremos el tema de reliquias sagradas, Padre. Bueno, para entrar en contexto, Padre, ¿qué son las reliquias sagradas, por favor? Pues cuando estamos hablando de una reliquia sagrada, hablamos de un objeto que tiene un linaje espiritual, ¿cierto? Que tiene una historia y que se le atribuye una veracidad histórica. Normalmente hablamos que están ligadas a la vida de Cristo o de algún santo y que por lo tanto también confiere unas gracias o unas bendiciones especiales. O sea, no es Ok, cualquier objeto, ¿no? Es un objeto con historia y que se puede identificar dentro de un parámetro específico, ¿no? Sería diferente, por ejemplo, no sé, a una medalla consagrada. Una medalla consagrada no es una reliquia, porque una reliquia está ligada a la historia y a la vida de un personaje sagrado y que esté vinculado con su historia, con su trayectoria de vida y por lo tanto adquiere unas gracias especiales. claro que sí, Padre. Padre, es súper interesante este tema porque se vincula mucho, ya nos establecías que es la parte histórica,
pero es más como a la parte, al cristianismo, ¿no? A esa conexión con los santos que ya nos decías y esa obsesión también de buscar esos elementos que tuvieron esa interacción con Jesucristo, que pues es como un personaje enigmático que mucha gente como que lo cree, tiene fe sin verlo, pero es sumamente interesante, pues un poco ahondando la investigación, pues dicen que también se hablan de partes corporales, ¿no? De los huesos, de esos tejidos orgánicos, ¿cierto, padre? Sí, sí, eso hace parte, pero las reliquias no solamente están dentro del cristianismo. Digamos que en las corrientes espirituales más importantes también hay reliquias. Por ejemplo, el budismo tiene reliquias del Buda, porque el Buda fue incinerado, pero se dice que dentro de la incineración quedaron como una clase de piedras de los restos mortales y esas piedras hoy en día son reliquias del Buda, que muchos templos, muchos monasterios budistas los tienen e incluso los ponen en peregrinación. Incluso acá en Colombia hace un par de años vinieron las reliquias del Buda. Entonces no solamente dentro del cristianismo, pero el cristianismo sí le ha dado una connotación especial, ¿verdad? Entonces existen las reliquias ligadas a Jesucristo, que digamos que ahí vendrían, pues digamos, historias tan interesantes como el Santo Grial, ¿cierto? Los restos de la verdadera cruz o la Veracruz, como se le llama. Por ejemplo, el sudario de Turín y este lienzo plasmado con la imagen de Cristo también puede ser catalogado como reliquia. Y existen las reliquias de los santos. Entonces están las reliquias ligadas a Jesucristo, que son lógicamente las más importantes y las de mayor poder, tanto histórico como espiritual. Y están las reliquias ligadas a los santos, que son estas personas que se cree que tuvieron una relación especial con Dios y que pues realizaron además milagros y demás. Y se cree que sus restos mortales contienen o tienen en parte digamos que parte de esa riqueza o de ese milagro o de ese poder que tuvo el santo. Entonces, digamos que están esos dos factores. Padre, yo sé que la historia es muy grande y a veces como que los detalles se nos escapan, padre, pero ¿quién fue como la primera persona que empezó como esa búsqueda de estas reliquias y como que empezó como a adquirirlas, como a tener a tenerlas desde su pertenencia y a protegerlas, ¿no? ¿Existe algún personaje establecido durante la historia así que haya sido como el precursor, el que inició esta búsqueda? Digamos que no podemos decir que haya como tal un personaje, ¿verdad? No, no se puede decir a 100% que sea una persona la que empezó a recopilar reliquias, pero sí tuvo su boom en la Edad Media, ¿verdad? Digamos que en el medioevo tanto reyes, tanto órdenes religioso-militares como los templarios, empezaron a buscar y a resguardar las reliquias como un símbolo de esa presencia divina. Pero digamos que en veracidad histórica no hay un personaje como tal. Eh, Igual dentro de la leyenda también se confunde la historia, ¿no? O digamos no se confunde, se mezcla la historia. Entonces, Claro. algunos dicen que fue José de Arimatea, que recordemos que fue contemporáneo de Cristo, ¿no? Era incluso un levita en la época de Jesús que lo sigue. Y pues hay muchas historias que dicen que él, por ejemplo, resguardó el grial y sería como el primero que resguardó una reliquia de Cristo, que resguardó el grial, que incluso en el grial, en esa copa sagrada, tuvo parte de la sangre de Cristo. E incluso que fue custodio también de María Magdalena, y ahí ya también vienen las otras leyendas, que tal vez ella estaba embarazada y también custodió su hija, que tal vez se llamó Sara. Bueno, hay muchas historias y leyendas, pero digamos que si nos basamos en eso, el primero sería José de Arimatea, ¿verdad? Ok. Es poco probable, digamos que no hay algo que nos lo pueda especificar, nada histórico, son solamente leyendas. Pero ya a nivel histórico fueron los reyes medievales quienes comenzaron, por ejemplo, nada menos la mamá de Constantino, que se llama Helena, se llamó Helena,
que incluso para la iglesia ortodoxa es santa, Santa Elena. La mamá de Constantino, que fue el primer emperador en hacer el cristianismo oficial dentro del imperio, dice que Santa Elena empezó a buscar los lugares sagrados en Jerusalén, incluso antes de que Constantino declarara legal el cristianismo. Bueno, ya lo había declarado legal, pero no oficial. Entonces Elena se va a Tierra Santa a buscar lugares santos y a ella incluso se le atribuye el haber encontrado el lugar exacto del Santo Sepulcro y la cruz de Cristo. Y ella fue la primera custodia oficial de las reliquias de Cristo como en la Santa Cruz. Entonces, a nivel histórico podríamos de pronto decir que Elena fue la primera, pero también existen otras historias que dicen que es de antes. Es muy complicado, pero digamos que ese es un dato que podría ser veraz, que Elena empezó a recopilar esos objetos sagrados. Claro, padre. Bueno, aquí le damos la bienvenida a Torre 3315, Edwinar 415, 07 May 03, Joana Ducuara, tarde pero presente. Bueno, quiero aconsejarles a todas las personas que se vayan conectando, vayan dejando sus preguntas. Hoy estamos tratando el tema de reliquias sagradas para que poco a poco las vayamos respondiendo y ahondando. Padre, pero también yo me cuestiono porque sí, están estos elementos, pero también en la historia han sucedido muchas cosas, cruzadas, guerras, invasiones. ¿Cómo pudo haber sobrevivido o permanecido estos elementos? Porque como tú lo dices, también se tejen las leyendas, los mitos. Pues, por ejemplo, también si nos remontamos o tocamos el tema del Santo Grial, pues creo que hay como ¿cómo se podría decir? Dos copas en dos catedrales, pero realmente si uno ve esos elementos, pues uno los ve con esmeralda, tallados y todo eso, que de pronto pelean un poco con la época de Jesús, ¿no? Porque de igual forma yo no creo que en ese entonces, pues, hubieran la estructura del elemento sea como tan prefabricado y tan bonito, ¿no? Tan bello. Sí, aquí vienen los factores ya de veracidad sobre la reliquia, que primero está el tiempo, ¿no? O sea, la preservación, por ejemplo, de las espinas de Cristo. Hay un montón de iglesias en el mundo que dicen que tienen las espinas de la corona de Cristo, pero si las juntamos harían como 50 coronas, entonces no es posible. Incluso existe con los restos de la Veracruz o la verdadera cruz. Si juntáramos los restos de la verdadera cruz, harían más de 10 cruces. Entonces, aquí se mezcla la leyenda con la realidad. Hay muy pocas reliquias donde podríamos decir que podrían ser reales, porque incluso no hay una sola que esté totalmente certificada al 100% que sea real. Digamos que hay una reliquia que es muy importante, que es el sudario de Turín, el cual pues se le han hecho un montón de estudios, unos que desmienten, otros que aprueban, bueno, hay un montón. Esa es una reliquia bastante interesante que tiene muchos estudios, que incluso muchos dicen que no se puede grabar esa imagen como se grabó, bueno, un montón de cosas, pero otros dicen que es una creación medieval, que incluso se la han atribuido a Leonardo da Vinci. Bueno, hay un montón de historias alrededor. Entonces, exacto, esas serían las dos preguntas. ¿Cómo se preservó el objeto hasta nuestros días? Recordemos que Cristo existió hace más o menos 2000 años. ¿Y cómo podemos saber que realmente es? Esa es una pregunta que se están respondiendo todos los que tienen las reliquias. Por ejemplo, sobre los cálices sagrados que dicen ser el Santo Grial. Lógicamente, hoy en día los vemos muy elaborados, ¿no? Pero en parte también es porque pues, la explicación que dan es que al encontrarlos y darles como la importancia, pues empezaron a decorarlos y a ponerlos más bellos, ¿verdad? Entonces, pero se puede hundir en la historia de dónde se origina realmente esa copa sagrada, si realmente viene de la época de Cristo o no. Entonces hay muchas leyendas alrededor de cada reliquia y no podríamos decir que las reliquias ligadas a Cristo sean reales. Ya hay otras reliquias, que son las de los cuerpos de los santos y objetos de los santos, que son más factibles, pero incluso en Grecia hay un frasquito que dice que tiene la leche de María, de la Virgen María. Pues eso es muy poco probable, pero van las romerías y hay milagros y todo con la leche de la Virgen María. Incluso está en una cueva que tiene las paredes de piedra blanca, dicen que está blanca porque cayó leche de María en las piedras, se volvió blanca y bueno,
hay muchas leyendas que son muy bellas, pero pues que hay que mirar el trasfondo, ¿no? En Claro. Grecia también está el cinturón aparentemente de la Virgen María, incluso está en un monasterio del Monte Athos, que es una montaña, una isla montaña, que es famosa porque solamente tiene monasterios y es incluso un estado independiente. Y allá se supone que está el cinturón de la Virgen María. Se supone que la casa de la Virgen María y de Juan el Evangelista está en Turquía. Entonces, digamos que hay muchas historias, pero no podríamos decir 100% que sea real. Si incluso hoy en día todavía hay dudas sobre el lugar del Santo Sepulcro, ¿verdad? Al parecer sí es allí donde está el templo que comparten varias confesiones religiosas, entre ellas la católica romana y varias iglesias ortodoxas allá en Jerusalén. Pero hay otras iglesias de tipo pentecostal que dicen que la tumba está en otro lado. Incluso ellos van a venerar la tumba en otro lado. Tampoco hay certeza del 100%. Entonces, es muy complicado definir si una reliquia es 100% real, pues por lo menos ligada a Cristo, o no. Claro, padre. Aquí Juan FGP Rayal Piso 17 dice, los relicarios siguen usándose hoy en día de manera incógnita dentro de los templos. Y padre, ¿qué es un relicario? De pronto para saber Claro, un poco un más. relicario es el lugar donde se guarda la reliquia, ¿no? Son pequeños objetos. Digamos que los relicarios modernos normalmente son reliquias de los santos, pero no se usa incógnito, eso se usa visualmente. Lo que pasa es que por su valor espiritual y hasta económico, están muy custodiados y solamente se sacan en épocas importantes. Por ejemplo, la Catedral Católica Romana en Bogotá tiene bastantes reliquias, ¿sí? Incluso tiene unas reliquias de las santas Perpetua y Felicidad, que son dos santas de los primeros siglos del cristianismo. Y es un honor tener una reliquia de un santo tan antiguo, ya son del siglo tercero. Y acá en Bogotá hay reliquias de ellos. Hay reliquias de Santa Isabel de Hungría, acá en Bogotá también, en la catedral. Fue una santa que fue reina y fue de la orden franciscana y también hay restos acá. Entonces, digamos que no se usan de manera incógnita, se usan de manera visible. Lo que pasa es que se preservan mucho porque precisamente guardar una reliquia es muy complicado porque se puede deteriorar o las pueden robar. Hay muchos robos y digamos que hubo un mercado negro de reliquias durante mucho tiempo, especialmente en la Edad Media, porque en la Edad Media la reliquia adquiere un poder muy grande, porque se suponía que salvaba de los pecados. O sea, si tú tenías una reliquia, esta reliquia te limpiaba de los pecados. Entonces, era un objeto muy apetecido, especialmente por los reyes que tenían hartos pecados y querían irse para el cielo. Entonces, además de las cruzadas con las que buscaban ganarse el cielo, también tenían reliquias. Pero empezó un mercado negro de reliquias de pronto a los que no tenían tanto dinero y empezó a circular un montón de falsas reliquias que pues invadieron la Edad Media. Incluso Lutero, que es el que inició la reforma a la cual yo pertenezco, los luteranos, luchó mucho contra esto, diciendo que las reliquias tendrían que guardarse con respeto, pero que no tenían ningún poder más allá de Cristo, porque en una época la reliquia era prácticamente tener a Jesús. Entonces, él luchó mucho contra las reliquias e incluso la reforma luterana ayudó a que se parara el comercio de reliquias en Europa, porque muchas naciones se hicieron luteranas y ya no compraban reliquias. Entonces, se paró y digamos que eso ayudó a regular todo ese mercado negro de reliquias. Pero hoy en día, aunque no es tan importante, también tienden a robárselas y a venderlas a coleccionistas y personas así. Entonces, por eso también se tienen como tan reservadas. Laxmai 12, le damos la bienvenida, buenas noches. Dice, prevalece la opinión del Vaticano sobre la científica o de historiadores para determinar la validez de una reliquia. Pues curiosamente, eh, el Vaticano nunca ha declarado la veracidad de una reliquia ligada a Cristo. A los santos sí, pero ligadas a Cristo, el mismo Vaticano nunca ha dicho que es así, ¿verdad? Ha dado como un espaldarazo. Por ejemplo, el sudario de Turín, ese lienzo, digamos que tiene un espaldarazo de la iglesia que ha dicho que las pruebas de carbono 14 no fueron
contundentes, entonces que hay otros testimonios y demás. Entonces, digamos que han apoyado en cierto modo ciertas reliquias, como el Grial de Valencia, y digamos que le dan como cierto espaldarazo, pero nunca el Vaticano ha dicho a 100% que es real. Eso se ha cuidado mucho también al Vaticano. Entonces, aunque apoyan ciertas reliquias, digamos que le dan como su preferencia, nunca oficialmente ha salido un dictamen, un escrito que diga que es así. Entonces, digamos que esa no ha pasado. Pero pues lógicamente la ciencia pues siempre va a tratar de desmentir, ¿no? Porque pues es parte del método científico. Probar realmente sí, sí. Y como es tan difícil también probarlo, porque digamos que hay objetos que por la misma contaminación ambiental, por los lugares donde ha estado, es muy difícil determinar si es de una época o no. Y mucho menos determinar si es de Jesús, porque pues no tenemos una muestra de ADN de Jesús para poder determinar si sí o si no. Pues la ciencia tampoco va a poderlo decir así totalmente. Puede de pronto aproximarse, ¿sí? O sea, decir, no, este objeto tal vez data de tal siglo a tal siglo, pero incluso tampoco lo pueden decir al 100%, porque existe la contaminación del polen, existe cosas ambientales, incluso transformaciones químicas, que es una de las explicaciones que dan sobre el sudario de Turín y la fecha que le dan ahora. Entonces, pues digamos que tampoco la ciencia puede decir 100% sí, sí o sí no. Padre, bueno, ya vamos, quiero como tocar ya, empecemos a hablar sobre cada una de las reliquias. Hablemos sobre el sudario de Turín. ¿Qué es este elemento? ¿Cuánto mide? ¿Dónde se encuentra ubicado hoy en día? Bueno, digamos que aunque el nombre no es exacto, porque sudario se refiere al manto que cubre el rostro de alguien que muere, no solamente de Cristo, de cualquier difunto de esa época, les ponían un sudario, que era un paño que cubría el rostro. Eh, a este lienzo largo, porque este sí cubre todo el cuerpo, le han dado ese nombre, pero no es exacto. Es un lienzo mortuorio. El lienzo de Turín, bueno, no sé exactamente cuánto mide, pero digamos que dicen que cubría a Cristo, ¿no? Y lo curioso de este lienzo es que tiene marcada una figura de alguien parecido a Cristo o como nos lo pintan, ¿verdad? Un hombre de barba, incluso bastante alto, ahí mide como un 82. Pero lo interesante es que muestra los signos de la tortura de la cruz, ¿no? Entonces tiene aparentemente las heridas de corona de espinas, las de la crucifixión, que es los clavos en manos y piernas, e incluso, que es mucho más difícil de encontrar en cualquier otro resto mortuorio, es que tiene la lanza del costado. Entonces, digamos que esto es lo que sí ha dado toda la leyenda a este lienzo sobre su veracidad. Y varios estudios han dicho que la imagen que está allí marcada parece plasmada como con calor, ¿verdad? O sea, como si una radiación de calor hubiera plasmado la imagen de ese hombre, ¿cierto? Que nosotros decimos que es Cristo. Eh, digamos que eso ha sido lo sorprendente. Los símbolos de tortura, que pues no muchos eran asesinados igual a Jesús, y la marca en el lienzo que no es pintado, sino que es como plasmado en calor. Hay muchos que han dicho que fue como una manera de la primera fotografía en la Edad Media y que era posible hacerlo con elementos medievales, que incluso lo que dije ahorita, se lo han atribuido incluso a Da Vinci. Pero otros afirman que no había el conocimiento en la Edad Media para lograr algo así. Aunque podrían tener los elementos, no había el conocimiento. Entonces ahí queda la incógnita. Cuando le hicieron la prueba de carbono 14, el lienzo salió datado en la Edad Media, ¿sí? Entonces, pues de una se dijo es falso, porque si es de la Edad Media, pues no fue de Cristo. Lo interesante es que al volverle a hacer un examen ya no de carbono, encontraron que el lienzo tenía varios tipos de polen. Y puede ser que esto hace que la datación no sea exacta. E incluso el lienzo tuvo un accidente donde hubo un incendio y el lienzo tiene unas quemaduras. Entonces también dicen que esta reacción química puede cambiar la datación. Entonces incluso ya la ciencia dijo que la prueba no era contundente, que era un estimado, pero que podrían haber digamos, falencias en esta datación, pues por el manejo que ha tenido el lienzo. Entonces, otra vez quedamos como al comienzo, otra vez quedó la incógnita si sí o si no,
una parte de la iglesia le da el espaldarazo por los testimonios. Digamos que una parte importante de esa reliquia es que tiene una datación de muchos años, o sea, que pasó a tal persona, que tal persona lo llevó a tal otra, y hoy en día está en Turín, Italia, donde se exhibe pocas veces al año para veneración de los fieles, que incluso fue donada por un príncipe, ahorita no recuerdo el nombre, y digamos que sí tiene un recorrido que supuestamente está desde Tierra Santa hasta que llegó allá a Turín. Incluso se la Claro, atribuyen también a los templarios. claro, padre. Otro elemento que me llama mucho la atención y creo que es muy interesante es la A la lanza con la lanza que de fue. Longino. Pero ahí yo tengo una duda, padre. Eh, bueno, obviamente perteneció a un soldado romano, pero ese personaje fue quien le ayudó a Jesucristo a cargar la cruz, No, porque creo que no. no. Ok, La lanza de Longino es la lanza del centurión que tiene que comprobar que Cristo ya murió, ¿sí? Cuando Cristo ok, está en la cruz, el relato evangélico así no lo muestra, cuando Cristo está en la cruz, digamos que normalmente los reos de la cruz duraban varios días colgados, ¿sí? Como ya iba a empezar el sábado o el sábado, que es el día sagrado judío, no podían haber ejecutados, ¿sí? Por respeto a las festividades. Y a pesar de que esto era una ejecución romana, se respetaba la tradición. Entonces, una forma de hacer acelerar su muerte era quebrándoles las piernas. Entonces el relato narra cómo a los dos ladrones les quiebran las piernas para que el cuerpo caiga y se asfixien, ¿verdad? Que es prácticamente la muerte de la cruz, es una muerte de asfixia. Cuando llegan a Jesús, el relato dice que el centurión que estaba ahí dice que al parecer ya está muerto. Incluso el relato dice que ya Jesús expiró y debe estar muerto. Entonces no le rompen las piernas, sino que narra la historia que entonces le clavan una lanza en el costado para comprobar que está muerto. Y cuando clavaban la lanza, sale sangre y agua, que es lo que ahí dice el relato. Entonces, ese que le clavó la lanza, la tradición y unos textos apócrifos afirman que se llamaba Longino. Entonces la reliquia pasó a la historia como la lanza de Longino. Y pues hay muchas leyendas con esa lanza, ¿no? Que quien la tiene va a tener el poder de dominar el mundo. Incluso decían que Hitler la tuvo y que por eso logró casi dominar el mundo, que la tuvo Napoleón. Bueno, hay muchas historias y leyendas. Hay una que está muy bien preservada, que incluso tiene un rastreo histórico muy antiguo, que por ahora pareciera ser la más real porque no es la única. Hay como tres lanzas de Longinus, pero hay una que es la que vemos en las imágenes que está como remendada con unos hilos de oro porque la lanza está rota. Entonces la unieron con unos hilos de oro y al parecer esa es real. Esa está en Italia también. Y es la que tiene como mayor veracidad, pero tampoco hay una contundencia si sí es real o no. bueno, padre, aquí Germancho, ay, perdón, se me perdió. Germancho 89, 111 nos pregunta sobre el Arca de la Alianza. ¿Es verdad que existió, existe, hay una reliquia sobre este instrumento? Sí, el Arca de la Alianza es real, por lo menos por relato histórico también y bíblico, ¿no? El Arca de la Alianza, pues según la historia bíblica, fue mandada a hacer por Dios a Moisés para que fuera como su tienda, ¿no? Digamos que ahí iba a habitar Dios y el pueblo podía comunicarse con él allí. Además ordenó que en esa arca guardaran las tablas de los 10 mandamientos, un poco de maná, que fuese pan que bajó del cielo, y el bastón de Aarón, o el bastón que también usaba Moisés, pero que Aarón se lo llevaba, con el cual abrieron el mar muerto. Entonces, el mar rojo, perdón. Entonces ahí lo guardaban y ellos transportaban siempre el arca como el objeto más sagrado, porque era donde habitaba Dios, ¿verdad? Entonces, incluso como ellos fueron nómadas al comienzo, ¿no? El relato dice incluso que duraron 40 años buscando la tierra prometida. Entonces ellos hacían siempre una tienda especial donde guardaban el arca y solamente el sumo sacerdote podía entrar. Porque incluso hay relatos que dicen que si la tocaban morían, ¿verdad? Hay varios relatos que dicen que una persona, no recuerdo ahorita exactamente, la llevaban
y el arca se iba a caer. Entonces alguien por sostenerla para que no cayera muere al contacto con el arca. Entonces solamente podía tocarle al sumo sacerdote y tenía que ser transportada sin tocarla. El sumo sacerdote incluso usaba unos elementos que lo protegían, entre ellos un pectoral de 12 piedras preciosas, que lo podemos ver en imágenes cuando tratan de representar el sumo sacerdote de Jerusalén. Ya cuando llegan ya pasan los años y están en Jerusalén, crean el gran templo. Salomón manda a construir un templo hermoso, enorme, donde guardan el arca en un lugar que solamente el sumo sacerdote entraba y algunos de sus ayudantes, pero solamente él podía manipularlo para no morir. Esa arca se pierde después de la muerte de Cristo, más o menos unos 30 años después de la muerte de Cristo. Los romanos quieren sofocar una insurrección de los judíos y como venganza destruyen el templo. ¿Sí? Desde ahí es que está destruido. Hoy en día solamente se preserva el llamado Muro de los Lamentos. Entonces ellos destruyen el templo y desde allí se pierde. O sea, no hay historia del arca. Es muy probable que fue escondida porque al ser el objeto más sagrado, yo creo que se hacían matar por el arca. Pero no, históricamente se pierde, no hay un solo relato más. Años, siglos después, empiezan a haber leyendas sobre el arca en varios lugares del mundo, ¿cierto? Donde aparentemente estaba guardada. Hoy en día, el relato que más se repite de dónde está el arca es en Etiopía. Lo tienen los monjes de la iglesia etíope ortodoxa y está aparentemente guardada en un monasterio, que incluso muchos han tratado de ir a verlo y los monjes son sumamente celosos y no dejan entrar, pero se supone que allí está el arca de la ley. Eso es un misterio porque la comunidad judía la perdió. O sea, los judíos hoy en día dicen que no saben dónde está, que se supone que fue destruida por los romanos como una venganza por la insurrección y que se perdió. Como estaba hecha de oro, pues, dicen que pues cogieron el oro y la destruyeron. Otros, pues está la leyenda en la cual incluso dicen que los templarios fueron los que la encontraron y que eso les dio riqueza y poder. Y después, por cosas de la vida, llega a los monjes de Etiopía, donde aparentemente está custodiada. Incluso ellos lo afirman, dicen que está ahí. No la dejan ver porque es sagrado. Hay unos monjes que siempre están custodiando, es como una orden que custodia el Arca de la Alianza. E incluso hacen réplicas que sacan en peregrinación, pero pues se supone que el arca verdadera está allí guardada. Wow, Ahí nos padre. queda la duda. Veremos algún día ir a ver si está allá. Sí, padre, pero yo creo que eso también es bonito, pero también tiene como su punto en contra, porque imagínate donde se descubra, yo creo que también se generarán guerras, conflictos, yo creo que Claro, también y la se gente perdería, judía, yo creo. sí, La empiezan gente a es un reclamar esto. coleccionista, ¿no? Nosotros sabemos que hay millonarios que son coleccionistas de cosas raras y pueden pagar lo que sea. Y hay gente que no le falta escrúpulos. Yo creo que la mandarían robar y hasta ahí llegó. Entonces, pues sí, esperemos que si está allá, pues la sigan cuidando los monjes. Claro, padre. Mira, aquí Germancho 89 111 vuelve a preguntar, dice, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia luterana y la iglesia católica? Y también quiero que nos digas cuál es como la posición o la perspectiva de las dos iglesias ante estas reliquias sagradas. Bueno, pues la explicación de la diferencia es muy larga, por ahí la he dado varias veces resumidita. Digamos que la Resumir. diferencia, pues así básica para que no se me enreden, es que la iglesia luterana surge por la Reforma, ¿cierto? En 1517, Martín Lutero protesta contra el Papa por ciertos abusos y Lutero es excomulgado, iniciando así la Reforma. Entre ellos, pues el grupo al que yo pertenezco, el luteranismo. Este grupo se separa, ya no reconociendo al Papa de Roma como cabeza y pues haciendo, como su nombre lo indica, una reforma a cosas que se creía que habían, digamos que, entorpecido el camino del cristianismo o que se habían añadido y que no pertenecían a Jesús. Entonces, de allí se dividen las dos iglesias. Eh, Aunque tenemos muchas cosas en común, también tenemos muchas cosas diferentes. Somos una iglesia mucho más liberal, mucho más abierta, pues por eso yo me dedico a esto.
porque si fuera católico romano ya me hubieran excomulgado, castigado, y pues porque el luterano no. ¿Cuál es la postura del luteranismo frente a las reliquias? El luteranismo busca mucho la pureza de la fe. Entonces, de verdad oficialmente no le interesa. ¿Sí? O sea, si se encuentra una reliquia y puede ser real, bueno, chévere, ¿cierto? Y yo creo que se resguardará. Pero el luteranismo no las busca, por eso dentro de las iglesias luteranas no hay reliquias. O sea, no existe una sola dentro del luteranismo, porque no es nuestro afán. Digamos que nosotros pensamos de una manera más espiritualista, en la cual Jesucristo está presente en su iglesia, está presente en la Eucaristía, y por lo tanto no necesitamos reliquias, porque si Jesús está ahí presente, ¿para qué yo necesito un pedazo de la cruz? No, porque yo tengo a Jesús, que es el que estaba en la cruz. Entonces, el luteranismo sí totalmente fuera, no es que esté en contra, pero no les da la importancia que le da de pronto ciertas iglesias como la católica o la ortodoxa. Los luteranos para nada. No las buscamos, no las resguardamos, por lo tanto, ya habían unas reliquias en los templos luteranos, sobre todo alemanes, que fue donde inició la reforma. Se quedaron ahí guardados, pero no se sacan ni se exhiben, ¿no? Se tienen como un presente histórico importante, pero ya no más. Claro, padre. Padre, aquí te envían un saludo. Espérate, es que se me pierde. Dice Sebastián Suárez Morales 5. Dice, un orgullo que haya sido mi profesor de filosofía y sociales. Un saludo, Ah, profe bueno. Cristian. Qué bueno, mi alumno. Bendiciones. Padre, aquí Andrés Bueno.15 dice, padre, en el Museo Nacional hay una reliquia de la iglesia. ¿Sabes de cuál se trata esta? Pues creo que en el museo como tal no hay reliquias, porque las reliquias siempre son custodiadas en un lugar sagrado. Pueden haber relicarios, que es diferente. El relicario es el recipiente donde se guarda. Entonces el relicario puede estar en el museo porque eran adornados con maneras pues muy suntuosas, ¿no? De oro, perlas y piedras preciosas. Entonces creo que eso sí hay, pero la reliquia como tal no está en el museo. Las reliquias siempre están en templo. Y si estuviera en un museo, yo creo que la iglesia ya hubiera peleado por ella. Entonces, no, no creo que esté allá. En la catedral primada hay reliquias e incluso en la gran mayoría de templos católicos hay reliquias. Es una tradición que en el altar, cuando se va a consagrar, por eso los altares normalmente son de piedra. Cuando un altar se va a consagrar, en la parte del centro que se llama el ara, la tradición dice que debe haber una reliquia. Entonces, posiblemente en la gran mayoría de templos, sobre todo los antiguos, tienen reliquias en el altar. Lo que pasa es que esas ya no se sacan. Esas quedan custodiadas en el altar. Ese es Claro. un dato que muchos no saben. Ok, padre. Acá Dairon Machado Agudelo dice, en general se ha considerado a las reliquias santas como fuentes de poder. Si muchas de estas reliquias están asociadas a despojos de personas, ay, espérate que se me perdió. Si muchas de estas reliquias están asociadas a despojos de personas ya fallecidas, cuál podría ser el origen del poder de estas, padre? Digamos que el poder siempre se le ha atribuido a la santidad de, ¿verdad? Por ejemplo, una de los santos que más reliquias le sacaron, o sea, su cuerpo lo destrozaron, fue Teresa de Jesús, una de las más grandes mujeres de la historia, independiente si somos religiosos o no. Una mujer brillante, inteligente, poeta, fue avanzadísima de su tiempo. Y ella cuando muere es prácticamente descuartizada. Y hay restos de Teresa de Jesús en toda Europa e incluso en América. ¿Por qué hacen esto? Porque se le atribuye que ese poder que tuvo en vida lo sigue guardando su cuerpo porque es sagrado, ¿cierto? Cuando a alguien se le atribuye santidad, se supone que su cuerpo es sagrado y por lo tanto tiene parte de ese poder de santidad. Entonces, por ejemplo, la mano de Teresa de Jesús es de las reliquias más famosas que hay, es un brazo de Teresa de Jesús. Únicamente está momificado, seco, pero está ahí en una urna. Y dicen que pues, las personas iban allá a orar y recibían milagros. Yo, en mi opinión muy personal, creo que es más la fe de quien va a ir que realmente que el resto tenga algún tipo de poder. Yo creo que es la persona, la fe de la persona al acercarse a ese objeto que representa un poder que le da el milagro.
Pero esta es la explicación, que la persona en vida, al ser santa, su cuerpo queda como impregnado de santidad. Claro, padre. Aquí Dulce, ay, espérate, es que se me corre. Un segundito. Dulce Angelito Torres dice, padre, yo creo que si son reliquias de la humanidad, deberían ser exhibidas a la humanidad. ¿Qué le podemos decir ahí? Sí, yo creo que, pues digamos que, pues que al ser un objeto de veneración, pues la gente podría tener acceso, ¿no? Lo que pasa es que lo que decimos, corren el grave peligro de ser robados. Y pues hay muchos templos que no van a tener la seguridad de un museo. Entonces, yo creo que lo hacen más por esa precaución que por algo secreto o misterioso. Es más por precaución de que no se la roben que cualquier otra idea misteriosa que haya detrás. Padre, ¿existen reliquias o puede cargarse estos elementos de energías negativas que permean de pronto por esos momentos amargos y tristes? Porque también estos santos también sufrieron. Sí, Entonces, yo creo que también la energía se transmuta en ese sí, sentido. es una muy buen racionamiento porque sí, podría pasar. Vemos que al ser igual un resto mortal, el santo no es un ángel, ¿cierto? Un santo, una persona virtuosa, también ha tenido ego, ha tenido errores, ha tenido sufrimiento, ha tenido persecución. Entonces también sus restos quedan impregnados de eso que tampoco es tan bueno. Entonces, pues no va a traer un demonio ni nada por el estilo, pero sí puede que preserve, por ejemplo, los mártires, ¿verdad? Gente que mataron de maneras terribles, quemados, ahogados, despellejados. Bueno, hay un montón de historias terribles de los mártires que pueden igual contener sufrimiento. Entonces, al resguardar eso en un lugar, podría cierta vibración también afectar. Claro que pues, la vibración positiva está por encima de la negativa. Entonces, claro, si la persona fue virtuosa, pues esa prevalece, pero es inevitable que también algún residuo de negatividad pueda haber. Por eso es que yo sí aconsejo que los restos mortales deben estar en lugares para restos mortales. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las reliquias de cuerpos, porque me parece que además es como irrespetuoso. A mí no me parece bonito, con todo el respeto, que vayan a venerar el resto de una persona que ya vivió y todos van a ir allá a verlo. No, a mí personalmente no me llama la devoción, puede que haya otras personas que sí. Me parece más bonito como los objetos o cosas que estén vinculadas a su misión, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el hábito que tuvo San Francisco o algo así me parece que da mucha más veneración porque eran objetos ligados a ese trabajo espiritual. Pero ya un cuerpo mortal yo creo que no debería exhibirse y debería pues estar en un lugar santo, ¿no? Más bien si quieren ir a la tumba o algo, pero no exhibirse de esa manera. Es una opinión ya muy personal, ¿no? Pero quienes lo justifican o les gusta, eh, pues digamos que lo mirarán desde otro lado, ¿no? Bueno, padre, tú nos hablabas inicialmente que también encontramos reliquias en el budismo. Y aquí precisamente Dairon Machado Agudelo dice, padre, ¿podría hablarnos un poco de las reliquias en otras religiones? Por ejemplo, en el hinduismo, bueno, tú tocaste de la parte de Buda, ¿también se le atribuye milagros a estas reliquias? Sí, digamos que las reliquias en otras filosofías y religiones también tienen lo mismo. Digamos que se atribuyen que ese resto mortal o ese objeto que estuvo ligado a un ser sagrado también adquiere sus poderes. Entonces sí es muy común que esas reliquias, pues la gente vaya a venerarlas de manera especial queriendo recibir un favor. Por ejemplo, cuando vinieron las reliquias de Buda a Bogotá, lamentablemente esa vez yo no pude ir porque quería ir. Eh, digamos que el objetivo de tener la reliquia era representar el poder y la sabiduría del Buda. Entonces la gente iba con la intención de adquirir sabiduría. Digamos que era esa la intención al venerar la reliquia. Entonces la gente era bendecida con la reliquia. Un monje budista bendecía a las personas con la reliquia. Yo tuve la oportunidad de visitar una vez una reliquia de Santa Teresita de Jesús, que estuvo acá en Bogotá, en la cual incluso en esa época, yo era fraile, en esa época pasé un pañuelo que todavía guardo
con respeto por lo que significaba en la reliquia de Santa Teresita. Entonces, digamos que la idea es que el objeto transmite eso. Entonces, en el budismo existen reliquias no solo de Buda, sino de de algunos bodhisattvas o maestros budistas. En el hinduismo también existen reliquias de maestros espirituales, de gurús. Incluso los lugares donde están enterrados son muy venerados porque se supone que su energía todavía está allí. Entonces, la función es muy similar a como las tiene la Iglesia Católica. Padre, ¿y las reliquias de Buda qué son? ¿Vestidos, No, las elementos? reliquias de Buda, las que trajeron acá, como les decía, él fue incinerado, porque en la tradición de la India era incinerado. Pero dice la tradición que quedaron como unas piedritas, ¿cierto? No me acuerdo si son como 5 piedritas. Y esas piedritas las distribuyeron y hay varios lugares con esas reliquias, con la piedrita resultado de la incineración, de la cremación. Claro, padre. Aquí, bueno, aquí Peter Martínez dice, buenas noches, en la película Estigmas se ve en donde queda el espíritu de un padre en una reliquia que él tenía como era su rosario y por medio de este se le transmitió a quien lo compró. ¿Esto puede ser veraz? ¿Se puede suceder o...? Pero yo no creo que suceda con alguien virtuoso, ¿verdad? Con lo que podemos llamar santo. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que queda impregnado, de pronto una entidad que pueda quedar impregnada en un objeto, normalmente es una entidad guiada por el ego negativo, ¿cierto? Por el ego más negativo. Porque nunca un ser virtuoso va a buscar violentar o impregnar. Al contrario, un ser virtuoso al morir, su desprendimiento del plano terreno es muy rápido, ¿sí? Porque es una persona que está preparada e incluso anhela la muerte, porque quiere ya estar en ese otro estado. Entonces, no es posible que el espíritu de alguien santo realmente quede impregnado en un objeto. Si queda impregnado en un objeto, ya no es tan santo. O sea que ahí detrás había algo más que hizo que quedara impregnado. Pero ya iríamos entonces a la otra explicación. Si alguien muere y quiere mucho un objeto, ¿podría quedarse anclado ese objeto? Sí. Eso se le llama puntos de anclaje. Un espíritu podría pegarse, digámoslo, a un reloj, ¿cierto? Esa persona quiso mucho su reloj, toda la vida lo usó y murió de repente. Ese espíritu puede tener un punto de anclaje en el reloj y puede afectar a quien lo vaya a tener después. Pero en un santo se supondría que no, porque como es una persona virtuosa que ya está preparada para trascender, no existiría esto. Claro, padre. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante que dice Laxmai12, dice, ¿se puede decir que el verdadero poder de las reliquias está fundamentado en la fe de los que creen en su poder? Igual puede ser con pertenencias de personajes con cierto de comunidades indígenas. Exactamente, esa es la mejor explicación. El poder de una reliquia está basada en quien cree en la reliquia, ¿sí? O sea, el poder del objeto sagrado prácticamente se lo da a quien cree en el objeto sagrado, ¿sí? Entonces, eso pasa en todas las creencias, incluso en las comunidades indígenas, que de pronto no preservan tantos restos corpóreos, pero sí objetos que pueden representar a un maestro, ¿no? Entonces, el poder es dado por quien cree en ese poder. Yo te puedo entregar acá, no sé, por ejemplo, Padre Pío, que yo estuve hablando de los estigmas la semana pasada. Entonces, por ejemplo, una reliquia de Padre Pío, que es de los santos más venerados y con más milagros y documentado más impactante. Entonces traen, incluso a Colombia trajeron un guante del Padre Pío, ¿no? Con el que cubría sus estigmas. Si tú vas a verlo como curiosidad, te parece interesante, bonito, o incluso por morbo, vas a verlo, pues no vas a tener ningún efecto. Pero si tú vas y lo quieres tocar con la convicción de que está lleno de poder, te transmite poder inmediatamente. Entonces, esto va más en quien lo cree que en el objeto de por sí. Claro, padre. Padre, otra reliquia nos habla de, según el Islam, la barba de Mahoma, que también es una reliquia sagrada. ¿Qué podemos hablar sobre esto, padre? Sí, en el Islam también hay varias reliquias interesantes. Por ejemplo, eso de la barba de Mahoma, e incluso también ropajes de sus hijos. Y pues por ahí también decían algo por ejemplo, la mano de Hamza también está basada en una leyenda de la quemadura de la mano
de un esposo, de una hija de Mahoma. Bueno, hay muchas historias también y leyendas en el Islam, incluso en donde quedaba antes el templo de Jerusalén, que ahora está la mezquita del Gran Domo. Se supone que están plasmados los pies de Mahoma antes de ascender al cielo. Entonces hay una roca con una marca de pies que es venerada ya, que podría también decirse que es como una clase de reliquia. Entonces, no, el Islam también maneja muchas reliquias. Lo de la barba de Mahoma, pues no sé qué tan cierto sea, no he conocido mucho el tema, no he leído mucho. Sé que existe, pero no me he documentado. Pero yo creo que tiene lo mismo que las reliquias cristianas, ¿no? O sea, se afirma que es así y la gente va con devoción a porque es así, ¿verdad? Entonces, si es igual que acá, si dicen que este es un pedacito de la cruz verdadera y la gente va a venerarlo con esa idea, pues tiene el poder de la cruz verdadera. Igual yo creo que la barba de Mahoma, no creo realmente que sea la de él, pero pues la gente irá con esa convicción y tendrá un poder ese sitio. Padre, otra reliquia que se habla es sobre los restos del apóstol Pedro, ¿no? Que se encuentra allí en el altar papal en el Vaticano. ¿Realmente tú piensas la veracidad, pues Del de cuerpo este de elemento? Pedro. Bueno, digamos que ahí también hay muchas discusiones. Se sabe por historias que pues Pedro fue enterrado en la colina vaticana, ¿no? Antes de que existiera el Vaticano como institución y como el gran templo que está allá. El Vaticano era una colina, ¿no? A las afueras de Roma. La tradición decía que él junto a otros mártires fueron enterrados en esa colina. Incluso hay documentación de muy temprana existencia del cristianismo que iban allá a venerar como ese lugar donde Pedro había sido enterrado, que pues igual conoció a Jesús. Eh, Basado en esa historia, se supone que los restos que encontraron son de Pedro, porque los encontraron en una pequeña urnita que decía, tú eres Pedro. Y pues se supone que esa es la confirmación. Pero igual, científicamente no podríamos comprobar si son de Pedro. No tenemos el ADN de Pedro. Entonces no se puede decir a ciencia cierta. Pero si nos basáramos en la historia, hay gran probabilidad. Yo creo que hay mucha posibilidad de que allí esté el cuerpo de Pedro. Es como cuando hablan del cuerpo de Santiago Apóstol que está en España, ¿no? En Santiago de Compostela. Muchos afirman que no está allí, que no hay una documentación, pero otra documentación afirma que es posible que sí sea el cuerpo de Santiago. Entonces, a ciencia cierta yo creo que es muy difícil. Igual también puede manipularse mucho la información porque conviene, ¿no? O sea, donde dijeran, no, no está en el cuerpo de Pedro, de Simón Pedro, sino de otro Pedro, pues pierden mucha credibilidad. Entonces me atrevo a decir que a pesar de los testimonios, pues también pueden ser manipulables para decir que así es, ¿no? Entonces ahí nos va a quedar la duda. Yo creo que más que si sí está o no está, es lo que ya representa aparentemente eso que está allí. Es como en Santiago. En Santiago ya ese templo tiene tanto poder, hay tantos milagros atribuidos a ese templo, que si no está Santiago yo creo que no importa. O sea, ya la energía de él está ahí. O sea, ya la gente lo cree y al creerlo, lo crean ese poder. ¿No? Lo que en parapsicología llamamos egregoros, que son energías colectivas creadas y que pueden tener una influencia. Entonces yo creo que si está o no está, ya la creencia hace que esté. O sea, ya ahí está la energía de lo que dicen que hay. Listo, padre. Padre, pues te quería comentar que la hora se nos pasó volando. Está súper interesante el tema. Quería preguntarte si existe la posibilidad de que nos puedas regalar 15 minuticos más Listo, para 15 llegar minuticos. con conclusión 15 al tema. minuticos Bueno, padre. porque estoy enfermo, estoy de cuarentena y me toca cuidarme. Ay, Dios mío, padre, qué pena. Bueno, Tranquilo. padre, entonces finalizo esta ¿Listo? transmisión. Nos volvemos a conectar. Claro que sí, con gusto. Allí súper conectado. Ya nos vemos.